Bueno, este tema evidentemente es importantísimo en las empresas. Yo encontré un estudio, por ejemplo, en donde se afirma que, bueno, es un estudio de Boston Consulting Group, en donde se encontró que el 84% de los ejecutivos en las empresas considera que la capacidad de aprender y estar en esa constante adaptación es fundamental para la innovación y el éxito empresarial. Indudablemente, pues esto va a impactar, no, más allá de ser un proceso más en talento humano o en la empresa, es un impacto directo en la competitividad de la empresa, en la gestión del cambio e indudablemente también en el impacto a cada individuo, ¿no? A cada persona. Entonces, la primera pregunta va un poquito hacia eso, ¿no? Hacia las personas, el papel que juegan las personas, sobre todo los líderes, los gerentes, los líderes de área y cómo, o sea, qué papel juegan ellos para poder habilitar y fomentar el learnability en sus equipos de trabajo y cómo pueden motivarlos, ¿no? Claro, pues fíjate, Harold, claro, la dirección de la empresa es fundamental, ¿no? Para desarrollar pues todo este proceso, fundamentalmente o como pilar en cuanto a validar y aportar los recursos económicos pues para desarrollar pues todo este proceso, ¿no? Y fíjate que estamos hablando que es un tema complementario a lo que es el plan de formación. Entonces, no es tan fácil pues que un líder de una empresa, pues un director, bueno, pues tenga estos conceptos tan claros y vean de una manera tan clara pues el beneficio mutuo que va a tener también pues el desarrollo de toda esta infraestructura pues complementaria. Entonces, es fundamental la dirección desde el punto de vista económico, ¿vale? Para aportar los recursos necesarios en infraestructura, pues en seguimiento, y luego los recursos humanos también de puesta en marcha también de estas universidades corporativas, ¿no? Luego la propia dirección también, bueno, es fundamental en cuanto a la dinamización, pues al asesoramiento, y además también se puede implicar en políticas más agresivas, por decirlo en ese término, como podría ser en cuanto a la cesión de horas, o sea, el ceder horas de trabajo para el desarrollo pues, de esta competencia e incluso pues, generar algún tipo también de beneficio cualitativo o cuantitativo en base pues, al desarrollo de esta Claro. competencia, ¿no? Pero está claro que en lo positivo o en lo negativo bueno, pues la dirección de la empresa tiene un papel muy predominante, ¿no? Si el director o la dirección, el consejo de administración no cree, pues bueno, al final siempre volvemos al concepto de gasto y no de inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para gastar Claro. más adicionalmente como a un plan de formación, pues va a ser difícil, ¿no? Claro, claro, perfecto. Bueno, y también de una u otra forma va a ser muy importante que involucrar a los líderes, porque bueno, más allá de herramientas tecnológicas, de los LMS o de los cursos en sí, pues evidentemente debe haber unos procesos, debe haber unas buenas prácticas, debe haber una cultura alrededor de esta dinámica de aprender a aprender. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías alrededor de esos otros componentes también fundamentales para ese tipo de proyectos y cómo podemos realmente fomentar esa dinámica de aprender a aprender? O sea, qué hábitos, qué estrategias, qué metodologías. Claro, bueno, pues realmente también ahí existe, o sea, existe mucha flexibilidad, ¿no? Porque, y entiendo que hay que compaginar, o sea, que estamos más acostumbrados a guiar en base a la obligatoriedad, ¿no? Entonces, Claro, es un contexto distinto y es un contexto, yo creo que requiere como una primera fase de concienciación, ¿no? De formación incluso en los propios conceptos, porque al final hay trabajadores que desconocen un poco bueno, pues esta realidad, ¿no? Luego, además, también bueno, el ver cómo se puede, ver qué herramientas pues, se pueden usar pues, pues eso, pues para despertar la atención o fomentar fomentar bueno, o potenciar más esta competencia en aquellos trabajadores que la tienen, ¿no? Pero yo siempre me encuentro esa dualidad, ¿no? Entre un poco la obligatoriedad y el cómo
orientas para el desarrollo más voluntario, ¿no? Algunas acciones concretas pueden ser precisamente el formar o el incidir mucho en la creación de los entornos personales de aprendizaje, ¿no? Por parte también de estructuras en la empresa, ¿no? Es decir, de dar como esa formación de base, dar esa motivación, pero dar herramientas, ¿no? A la hora de dar herramientas, también dar un abanico grande, ¿no? De formaciones, porque muchas veces también te encuentras que luego las empresas a lo mejor, pues, pues aportan recursos, pero se quedan quizá a lo mejor cortos, ¿no? Entonces, dentro de esa gran flexibilidad, yo entiendo que hay que aportar el mayor número de recursos, hay que aportar pues esa formación, esa concienciación, hay que generar ese hábito. Fíjate que la exigencia de hacer esa formación, a lo mejor esas horas de formación, se puede ver en un principio, puede generar cierto rechazo, pero luego la experiencia es positiva, ¿no? Porque al final el trabajador se acostumbra, sale al principio un poquito como de su zona a lo mejor de confort, tiene esa reticencia un poco al cambio, pero en cuanto lo prueba, si la experiencia es satisfactoria porque los recursos, las materias y la propia diseño instruccional, metodología, etcétera, pues el alumno percibe pues que está aprendiendo y que encima lo puede aplicar a su puesto de trabajo también, en algunos casos, pues bueno, pues creo que todo eso redunda, ¿no? Y como digo, generar un abanico grande de opciones y no ser restrictivo a la hora pues del uso del recurso, ¿no? Es decir, que no encasillar tanto porque nos vamos a encontrar con distintas realidades, con distintas mentalidades y además es algo que no va unido al perfil profesional, ¿no? Esa es otra realidad, Sí, ¿no? claro. Encuentras personal de base, a lo mejor, oye, pues que está muy comprometido con esta competencia y directivos, pues que no, ni la conocen, ni les llama la atención, y siempre la excusa del no tengo tiempo es muy fácil, ¿no? Claro, no, y tú mencionaste que evidentemente hay ciertas características, ciertos elementos fundamental para pues, convertir esto en un hábito y, digamos, motivar también en el día a día a ser parte de esta dinámica con el tema de la gamificación, de un sistema de puntos y recompensas, en Claro. lugar de de que sea obligatorio, ¿no? Y por otro lado, pues el tema de que en ese mar de cursos, de catálogos, el que existan rutas de aprendizaje, también va a ayudar mucho a que la persona, bueno, sepa navegar en ese mar y Claro. sepa orientarse muchísimo, ¿no? Como tal. Sí, sí. Claro, acá hay una pregunta bastante interesante. Nos dice Diana, por ejemplo, ¿cómo evitar que con la incorporación del learnability, pues no juegue en contra del proceso de retención de los empleados? Porque, claro, aquí vamos a cualificar a los perfiles y pueden ser muy atractivos, ¿no? Al tema laboral y de fugas. Claro, pero fíjate que quizás yo veo más el riesgo en una formación más reglada dentro de lo que sería el plan de formación, ¿vale? Porque, bueno, salvo que sea en procesos muy específicos, prácticamente es exportable cualquier aprendizaje de una empresa a otra empresa del sector. Es decir, yo ahí casi veo mayor el riesgo, ¿no? En este caso yo lo veo más la oportunidad de generar esa versatilidad y precisamente de poder hacer rotación de trabajadores y que la propia empresa pueda retener el talento, favoreciendo pues esa movilidad interna que muchas veces valoran también los trabajadores por esa monotonía a lo mejor de estar siempre en el mismo puesto y haciendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que hay que verlo desde ese otro punto de vista, ¿no? En definitiva, creo que se aporta más para la retención que el riesgo de la fuga, ¿no? Claro, perfecto. Así es. De hecho, bueno, otra pregunta relacionada a esto es cómo desde el reclutamiento de una empresa uno puede identificar que un empleado o un colaborador está más preparado para aprender a aprender, o sea, que domina, digamos, esta dinámica, esta habilidad, porque al final la misma, el mismo aprender a aprender se convierte en una habilidad que los Claro. profesionales deben tener hoy en día. Entonces, ¿cómo identificarlos, cómo atraerlos a las empresas? Sí, hombre, buena pregunta, pero o sea, yo entiendo que hay que ser proactivo en cuanto a la puesta a disposición de los recursos, ¿no? Y venderlo también en los propios procesos de selección, ¿no? Que sea un elemento más de identidad corporativa, ¿no?
y de puesta en valor, ¿no? Igual que, bueno, que hay otra serie de comportamientos de las empresas, como la responsabilidad social corporativa, que identifican o que, bueno, pues que ayudan a esa imagen de marca. Yo creo que los procesos de selección desde el punto de vista de recursos humanos, todo lo que es el desarrollo de la learnability tiene que ser un escaparate, ¿vale? Que la empresa ponga en valor precisamente como ingredientes para esa retención del talento, ¿no? Igual que hoy en Claro. día, pues cada vez se está utilizando más precisamente la flexibilidad, el teletrabajo, las jornadas flexibles, a raíz sobre todo también de COVID, ¿no? De la pospandemia, pues bueno, pues igual que esa flexibilidad, esa opción de teletrabajo, todos hemos identificado bueno, como un elemento que a día de hoy cada vez más los trabajadores valoran a la hora de decidir el Sí, entrar en una compañía o el mantenerse en una compañía, el que la empresa sea proactiva en vender internamente pues, la apuesta por el desarrollo de esta competencia, creo que es fundamental también para que se produzca también esa valoración por parte del potencial trabajador o del trabajador claro. que ya se encuentra dentro de la organización.